están, amigos youtuber? En esta ocasión vamos a hacer la simulación del siguiente ejercicio. ¿Cuál es la distancia vertical mínima entre las parábolas y igual a x cuadrado más 1 y y igual a x menos x cuadrado? La parábola y igual a x cuadrado más 1 se encuentra representada en la parte superior de color rojo. La parábola y igual a x menos x cuadrado se encuentra representada en la parte inferior de color azul. La línea negra que se está moviendo entre ambas parábolas representa la distancia vertical, la cual está variando. La pregunta que nos están haciendo en el ejercicio es cuál es la distancia vertical mínima que separa a las dos parábolas. Como podemos observar, la distancia negra, la línea negra, que es la que separa ambas parábolas, tiene distintas medidas. Debemos encontrar cuándo esa distancia es mínima. Para ello, vamos a seguir el siguiente desarrollo matemático. Muchas gracias, Daniel, por su simulación. Entonces, el ejercicio nos plantea que cuál es la distancia vertical mínima entre esta parábola roja, que es y igual a x cuadrado más 1, y esta parábola azul, que es y igual a x menos x cuadrado. Entonces, como bien lo mostró Daniel en la simulación, estas rectas que están hacia la izquierda, y que cada vez si yo voy más hacia la izquierda van creciendo su longitud, mírenla. Pero si me voy hacia la derecha, estas rectas van disminuyendo su longitud, sin embargo la disminuyen en esta sección, porque si voy nuevamente más para la derecha, pues va creciendo la longitud de las rectas. Entonces las rectas más cortas estarán en esta sección. Entonces de las que están en esta sección, ¿cuál es la que tiene la mínima distancia vertical, su longitud mínima? Si hemos entendido qué es lo que nos pide el problema, entonces miremos cuál será la estrategia de solución. Entonces, como me dicen distancia mínima, esta palabra es clave, mire, distancia vertical. La distancia, ya sea vertical, horizontal o diagonal, entre dos puntos, P1, mírelo acá, y P2 en el plano cartesiano, esta distancia que hay en línea recta de punto a punto, se calcula con una ecuación. La ecuación se llama la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano? Como la raíz cuadrada de la coordenada en x del punto 2. Mire, este es el punto 2, su coordenada en x. A eso le resto la coordenada en x del punto 1. Entonces este es mi punto 1, este es su coordenada x. Entonces resto las abscisas al cuadrado más, ahora hago la diferencia de ordenadas. Entonces el punto y2 le resto el valor del punto y1, mírenlo, y ese resultado lo elevo al cuadrado, raíz cuadrada, así obtengo la distancia de separación del punto P1 al punto P2. Entonces, como aquí me dicen que voy a estar, o que mi recta está separada de mi curva 1 y de mi curva 2, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomé un punto P2 aquí en mi curva 2 y tomé un punto P1 aquí en mi curva 1. Pero fíjese que los dos puntos están alineados, ¿no? Están sobre la misma recta, porque como me piden la distancia vertical, entonces no los puedo dejar separados como acá, que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y ahora voy a aplicar la ecuación de distancia para calcular la distancia que hay desde P1 hasta P2. Entonces ahí está la fórmula de distancia, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que es la que teníamos acá, la distancia entre los puntos P1 y P2. Pero fíjense que aquí tenemos una situación muy especial, ¿no? Fíjense en la coordenada x1 y fíjense la coordenada x2. Es la misma coordenada en x, ¿cierto? Porque no estoy ni avanzando a la izquierda ni a la derecha, sino que estoy sobre la misma recta. Quiere decir que aquí voy a colocar x1 es igual a x2 y los voy a llamar x. Entonces, si aquí donde está x1 y donde está x2, entonces ya no coloco x1, x2, simplemente coloco x porque es la misma coordenada. Entonces fíjense cómo me queda mi ecuación, x menos x al cuadrado, pero x menos x es 0, y 0 al cuadrado pues es 0, y entonces la ecuación de distancia me quedaría la raíz cuadrada, ¿cierto?, de y2 menos y1, y esto al cuadrado. Bueno, pero nosotros sabemos que podemos eliminar este radical con este cuadrado, y entonces la distancia vertical, esta puede ser una fórmula, ¿no? Que la distancia vertical será el y2 menos el y1, la resta de las ordenadas. Entonces reemplacemos ahora. Distancia vertical igual el y de la curva 2. Entonces, como aquí colocamos
x2, y2, además es la parte positiva. Fíjense que está más alta esta función que esta función. Entonces yo necesito que la resta, cuando haga la resta, me dé positivo, para que esta distancia me dé positiva. Entonces para eso se toma primero la de arriba y luego la de abajo. La de arriba tiene por ecuación y igual, este es el y, x cuadrado más 1. Entonces aquí vamos a colocar x cuadrado más 1. Menos, que es el de acá, el de la fórmula, el y de la curva 1, que sería este y, x menos x cuadrado. Pero como vienen dos términos, tengo que abrir un paréntesis, x menos x cuadrado. Aquí menos x cuadrado. Listo. Ahora lo que iniciamos de hacer es un proceso algebraico. Vamos a decir que esa distancia vertical es igual a x cuadrado más 1. Destruyo este paréntesis que está precedido o que está antepuesto un signo menos. Entonces me quedaría menos x más x cuadrado. Listo. Hacemos reducción de términos semejantes porque x y x cuadrado son términos semejantes. Entonces la distancia vertical x más x cuadrado pues me va a dar 2x cuadrado menos x más 1, organizando de una vez estos términos en orden descendente, ¿cierto? X cuadrado, x, que sería esta, más 1. Y esta es la fórmula como vamos a obtener la distancia vertical entre esas dos curvas. Ahora, como quiero hallar la distancia mínima, entonces para eso debo derivar. Entonces vamos a derivar respecto a x. Entonces vamos a decir que la distancia respecto a x, la distancia vertical mínima, pero recuerden que esta la podemos colocar también con notación prima, entonces d' igual, y derivamos esta ecuación respecto a x. Como la fórmula está en x, la derivo respecto a x, no hay problema, entonces simplemente 2 por 2, 4x. Recuerden, aquí el 2 baja a multiplicar a este 2, 2 por 2, 4, resto 1 en el exponente, entonces me quedaría 4x a la 1, ¿cierto? La derivada de menos x, pues es menos 1. Y la derivada de 1 es 0 porque es una constante, ¿no? Entonces aquí tendría la derivada. Pero recuerden que si estoy hallando máximos mínimos, entonces lo que se hace es primero hallar los puntos críticos. Y para encontrar esos puntos críticos, recuerden que se hace la primera derivada igual a 0. Como esta es nuestra primera derivada, mírenla. Entonces esta primera derivada igual a 0, entonces me va a quedar la ecuación 4x menos 1 igual a 0. Y aquí despejamos x para ver los puntos críticos. Entonces pasamos el 1 que está negativo o positivo. Entonces nos va a quedar 4x igual a 1. Despejamos la x, el 4 que está multiplicando baja a dividir. Entonces queda x igual a un cuarto. Este es un punto crítico. Pero ahora necesitamos saber si este punto crítico es un máximo, mínimo o un punto de inflexión. Entonces nos vamos para la segunda derivada. Entonces, como esta es la función de prima igual a 4x menos 1, a esta función le hallamos su segunda derivada. Vamos a decir segunda derivada, recuerden notación comilla, y derivamos esta parte. Derivamos 4x menos 1. La derivada de 4x menos 1 pues es 4. Y ahí está la segunda derivada. Ahora recuerden, el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada mayor que 0 en el punto crítico, pero como aquí no está x para reemplazar, obviamente la segunda derivada siempre va a ser positiva porque me da 4, es mayor que 0. Entonces este punto crítico es un mínimo. Eso quiere decir que x igual a un cuarto, como es un mínimo, acá en un cuarto, entonces si yo me voy a la gráfica y ubico dónde está un cuarto, entonces fijémonos aquí la numeración, aquí está 0, 1, aquí estaríamos en la mitad un medio y en la mitad de la mitad un cuarto. Entonces aquí en este un cuarto, fíjense, aquí esta recta vertical tiene su mínima distancia. Esta recta verde que acaba de trazar. De todas estas rectas, la recta más corta es esta recta. Y es la distancia más corta o la menor distancia que hay de curva a curva. Listo. ¿Y cuánto vale? Entonces simplemente nos devolvemos aquí a nuestra ecuación, distancia vertical, ¿cierto? A esta de distancia vertical y reemplazamos esta x por el valor que acabamos de encontrar, que es un cuarto, el del punto crítico. Entonces ahí está, distancia para x igual a un cuarto, 2 por, aquí estaba x cuadrado, entonces un cuarto al cuadrado, menos x menos un cuarto más 1. Lo primero que hacemos, recuerden que es la potencia, entonces distancia en la posición x igual a un cuarto igual a 2. Bueno, 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado me da 16, menos un cuarto más 1. Listo. Ahora acá podemos simplificar mitad 1 y mitad de 16, 8. Entonces nos va a quedar
que la distancia para un cuarto es igual a 1/8 menos 1/4 más 1. Bueno, pero como este 1 lo tenemos que escribir sobre 1 para restar las tres fracciones, ¿cierto? Para operarlas. Ahora fíjense, los denominadores son todos múltiplos y el más grande es 8. Entonces voy a multiplicar aquí por 2 para que me dé 8. Arriba debo multiplicar por 2 para que no se me descompense. Aquí por 8 y arriba también debo multiplicar por 8. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la distancia para un cuarto es igual a 1/8 menos 2 por 1, 2 octavos, ¿cierto? Y menos más 8 octavos. Listo. Denominador común, como son homogéneos, el 8 se queda quieto. 8 más 1, 9, menos 2, 7. 7 octavos es la distancia en x igual a un cuarto. Este es el valor de la distancia mínima. Y esto quiere decir, este 7 octavos quiere decir que acá la longitud de esta recta verde es de 7 octavos. No alcanza a ser una unidad, claro, y uno puede darse cuenta aquí en la gráfica, ¿no? Aquí es 0, aquí es 1, fíjense que esta longitud es menos de una unidad. Y ocurre en x igual a un cuarto. Y ahí ya queda resuelto nuestro problema, hallamos la distancia vertical mínima, hallamos el valor que es 7 octavos y ocurre en x igual a un cuarto. Los invito a que se suscriban al canal y a que compartan los videos y a que nos muestren los videos que necesitan que hagamos, los temas que necesitan que desarrollamos para poderles colaborar. Hasta el próximo video.